Esta tarde tenemos nuevamente algo que explicar a través de lo que es la santificación. Es un tema controvertido verdaderamente por muchos pastores. Yo he hablado con muchos pastores y he conseguido bastante falta de conocimiento de esto, y entonces quiero llevar al conocimiento de todos los que me puedan ver por estos videos. Y está en el capítulo 6 de Romanos. Y la palabra de Dios dice en Romanos, dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Tremenda pregunta hace Pablo. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Vamos a ver estos 3 versículos de la palabra de Dios que hemos leído y que nos hace reflexionar Pablo, porque completamente Pablo refuta tal razonamiento de lo que muchos razonan vigorosamente. Pablo usa 14 veces verdaderamente en la lectura la expresión en ninguna manera, misma que se encuentra una vez más en Lucas, en el capítulo 20, versículo 16. Vamos a leer capítulo 20, 16. Dice: vendrán a destruir a estos labradores y dará su viña a otros. Y cuando ellos oyeron esto, dijeron: Dios nos libre, Dios nos libre. Pero él, mirándolos, dijo: ¿qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser el ángulo. Esta predicación de Pablo ahí está aclarando la piedra, porque la roca, la piedra, el fundamento es Cristo. Y muchos lo tienen en otros, ya lo hemos explicado varias veces. Bueno, gracias a Dios por eso, porque nosotros empezamos a entender la palabra de Dios. ¿Dónde es traducida esta palabra? Esta palabra es traducida, en ninguna manera es traducida: Dios nos libre. Literalmente significa que nos suceda, que no suceda esto para nosotros, les decían ellos. Pero puesto que obviamente es enfática la palabra, que nos suceda, que no nos suceda. Pero puesto que obviamente es edificante, la mejor traducción es por ninguna manera o de ninguna manera. Ellos estaban completamente buscando delante de Dios hacer las aclaratorias de ellos en sus propios razonamientos, ¿verdad? Entonces,
en el capítulo 6 estamos viendo en el versículo 1 que acabamos de leer, dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Una analogía vemos aquí. Vemos tres maneras que Pablo habla. Él ve una analogía a la muerte. Él presenta esa analogía como la muerte. Y en el versículo 11 podemos leer nosotros, dice, así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios. Gracias a Dios por esto, ¿verdad? Entonces, ahí vemos lo primero. Él usa la muerte como ilustración. Usa la muerte, Pablo. Y en segundo lugar vemos una exhortación, porque nosotros ahí en el versículo que sigue, el 11 y el 13, vemos, dice, no reine pues el pecado en vuestros cuerpos mortales, no reine, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Tremenda exhortación. Que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Pero no reine. Y es una exhortación tremenda. Entonces, ¿cómo hace uno para los que dicen que uno todos los días tiene que pedir perdón por los pecados? Entonces, estamos obedeciendo lo que Pablo les estaba hablando allá a los romanos, a la iglesia, que ellos tenían todo esto, este conocimiento grande recibido de Cristo por parte de Pablo, que dice, yo recibí directamente de Cristo este evangelio que estoy predicando, y nosotros no creemos. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Estamos negando las cosas de Dios o qué estamos haciendo? Y tercero, tiene una ilustración, la esclavitud. Lo vemos en el versículo 15. Dice, ¿qué pues pecaremos? ¿Qué pues pecaremos? Porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Entonces, ¿qué es? ¿Qué es someterse a uno? ¿Qué es el bautismo? Por eso dijo, vayan y prediquen el evangelio, el que crea y sea bautizado, porque en el bautismo uno se bautiza con Cristo en la muerte, sepultado, pero vivo para Cristo, para justicia de Dios. Esto hay que entenderlo claramente, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, versículo 17, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y entregados y libertados del pecado, vinisteis a ser, ¿qué? Siervos de la justicia, siervos de Dios, la justicia de Dios.
19. Hablo como a humano, por vuestra humana debilidad, que así como para mí, así como para iniquidad, presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia, como lo presentábamos nosotros, y a la iniquidad, así ahora, para santificación, presentar vuestros miembros para servir a la justicia, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. ¿Cómo podemos nosotros rechazar la palabra de Dios que estamos leyendo, hermano? Estamos viendo todos los versículos hasta el 23, podemos leer. Ahí podemos leer hasta el 23, leí el 20. Dice, pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas? ¿Qué era lo que nosotros sacábamos? De las cuales ahora os avergonzáis. Nos avergonzamos de todas las cosas que hacíamos, porque el fin de ellas era ¿qué? Muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mejor explicado por Pablo para entender cómo debemos ser los seguidores de Cristo. No hay otra manera tan clara. Y después seguiremos el capítulo 7, donde acaba de aclarar Pablo toda la manera de los hijos de Dios. Pero ahora estamos viendo aquí estas enseñanzas de Pablo, sugiriendo la resurrección, así como hemos de ser sepultados con Cristo y luego levantarnos con Él a nosotros de vida, en novedad de vida. Nosotros nos levantamos en novedad de vida, porque estamos levantados con Cristo en el bautismo, cuando nos levantamos para vivir para Cristo. Dice también en el versículo 6, dice, otro importante texto de la santificación, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Cómo pide usted perdón pecado todos los días? Y es que he hablado con muchos pastores y dicen que mientras estemos aquí en la tierra no podemos ser personas sin pecado, porque la Biblia dice que si nosotros decimos que no tenemos pecado, hacemos mentiroso a Dios. Confundan un texto con otro. ¿Cómo estamos hablando aquí? ¿Entiende o no entiende? ¿Entendemos lo que estamos hablando o no entendemos? Hay quienes dicen que la expresión fue crucificado en tiempo aoristo. Ese es un tiempo aoristo. Se refiere solo a nuestra crucifixión potencial con Cristo. Potencial con Cristo. Hace 1900 años, dice. Entonces, pero a nosotros, que tal cosa se vuelva realidad o actual en nosotros, mediante la crisis, estamos entendiendo muy mal si eso sucede así, de la muerte del yo. Cuando nosotros hacemos morir el yo, no tiene valor práctico alguna cosa de estas que estamos estudiando en esta tarde.
Por eso es que Pablo hace una pregunta terrible que me llamó la atención. Me llamó la atención. ¿Qué hemos de hacer con la provisión del Calvario? ¿Qué podemos hacer con la provisión del Calvario para nuestra santificación? El versículo 11 nos había explicado claramente aquí, que nosotros lo leímos en la palabra de Dios. Dice: así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios. Entonces aquí lo está aclarando Pablo, y por eso hace una aclaración. No nos da la contestación. Así también nosotros considerados muertos. Nos da la contestación y dice: así vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. La palabra considerados está en el tiempo imperativo. Está en el tiempo imperativo presente, continuo, o sea que está hablando seguir considerándoos. Hay necesariamente la continuación, tanto como en la crisis, o la única manera de considerarnos muertos al pecado. En el versículo 12 estábamos leyendo casualmente: no reine pues el pecado en vuestros cuerpos mortales, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Mayor explicación del capítulo 6 de Pablo, hablándonos de la muerte al pecado, o sea, la santificación del hombre. No puede haber mayor conocimiento que lo que acabamos de hablar. Así que nosotros tenemos que estar completamente con un pleno conocimiento de lo que estamos leyendo. Por eso aquí en Lucas capítulo 20, versículo 16 dice: vendrá y destruirá a estos ladrones, a estos labradores, y darás su viña a otro. Entonces, cuando ellos oyeron esto, dijeron: Dios nos libre. ¿Y qué hicieron? Hay que entender lo que nosotros estamos leyendo. Vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. Que la respuesta de ellos tajante: Dios nos libre. Y eso es lo primero que hace. Pero él, mirándolo, les dijo: ¿qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. La piedra que desecharon, me dieron muerte, me desecharon, no me conocieron, a los suyos vine, pero los suyos no me recibieron, dice la palabra. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Que Dios nos libre. Y es lo primero que hace uno cuando está en pecado, porque uno tiene que oír las escrituras para poder ser salvo. Y cuando usted oiga las escrituras y haga una posición completamente recta delante de Dios para servir y seguirle, que no es por 1 año, ni 10 años, ni 20 años, sino hasta que Cristo venga, para que reciban el galardón,
está equivocado, unos salen y entran unos de una iglesia a otra, cogen de una iglesia, creen que las iglesias son, no, las iglesias no tienen nada que ver, las iglesias son casa de reunión, vuelvo y les repito, para uno ayudarse mutuamente unos a otros, pero, pero Dios está en todas partes, así como Pablo está. Nosotros lo que tenemos es que presentar nuestros cuerpos en sacrificio santo, agradable a Dios. Eso es lo que tenemos que... Y cualquier cosa que nos esté perjudicando, consagrar en oración todas las noches. En vez de pedir perdón, Señor, quítame esto que me está molestando para poder seguir. Porque esto me quiere sacar del camino, porque el camino eres tú. Y yo ya no voy a poder seguirte porque esto me está sacando. Hasta que no se quite eso lo sabe usted y yo. Eso es personal. Usted tiene que quitar toda cosa que le esté estorbando para poder seguir el camino, la verdad y la vida. Dios me les bendiga por esta enseñanza.